Muy buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa. Hoy voy a estar coordinando la moderación de este foro virtual sobre la gestión integral del agua en Guatemala, que vamos a contar con la presentación del doctor Alex Guerra, director general del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático. Algunos temas logísticos, se van a dar cuenta que tanto su pantalla como también su cámara y también su micrófono pues están desactivados. Las preguntas y comentarios cuando lleguemos a esta fase podrán ser por escrito, ya que tenemos pues esperamos a más de 250 personas, que de hecho pues ya muchas de ellas se están conectando. Gracias por acompañarnos. Como ustedes podrán ver en la agenda, tenemos una fase de preguntas y comentarios luego de la presentación. Ustedes pueden escribir sus preguntas en el botón de preguntas y comentarios o anotarlas también en el chat, y ahí pues vamos a estar teniendo esa conversación al final con el doctor Alex Guerra. Así es que gracias nuevamente por acompañarnos en este foro que sin duda pues genera muchas perspectivas, y agradecer también a los donantes de Fundesa que hacen posible todas las actividades de nuestra fundación. Así es que sin más, dejaría en el uso de la palabra a el señor Salvador Viguria, vicepresidente de Fundesa, para dar las palabras de bienvenida. Adelante, Salvador. Muchas gracias, Juan Carlos. Distinguido doctor Alex Guerra, director general del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, estimados fiduciarios y donantes de Fundesa, distinguidos representantes de empresas y de las distintas cámaras empresariales, estimados diputados, alcaldes y representantes de organizaciones autónomas, muy apreciados representantes de la academia y de las diversas organizaciones sociales que nos acompañan, excelentísimos embajadores y representantes de organismos internacionales, multilaterales y de cooperación, distinguidos miembros de los medios de comunicación, tengan todos ustedes muy buenos días. Realmente nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy para abordar este tema tan importante para el país. Desde hace varios años, Fundesa viene tratando el tema del agua desde distintos ámbitos. Se ha visto cómo el acceso al agua es un tema fundamental para la competitividad del país. También desde la Alianza por la Nutrición, sabemos cómo el acceso a agua limpia y saneamiento son fundamentales para abordar el tema de desnutrición crónica e infantil en el país. Sabemos también el reto que se vuelve el tema de manejo del agua a nivel municipal para el desarrollo de las ciudades intermedias. En fin, lo hemos venido abordando desde distintos frentes, y como parte de un proceso de planeación estratégica del año pasado, vimos que era fundamental poder seguir profundizando y conocer más para poder hacer planteamientos relacionados con el manejo del agua limpia y saneamiento en el país. En esa línea, y sabiendo que esto es uno de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, es fundamental que le demos mayor prioridad para poder contar con agua de calidad, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y reutilización sin riesgos. Sabemos que para ello será importante aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la situación de distribución del agua actual y así reducir el número de personas que sufren de falta de agua, implementando una gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza cuando proceda. Es por ello que consideramos que es fundamental conocer a mayor detalle qué se considera seguridad hídrica, cómo funciona la gestión integrada de recursos hídricos y cómo esto promueve el bienestar social y el desarrollo sostenible del país, cuál es la oferta que existe en el país y también la demanda. Y esto no hay mejor forma que escuchar a una de las personas que conoce más de este tema en el país, como es el doctor Guerra. El doctor Guerra es actualmente el director general del Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático.
lleva dirigiendo esta institución desde su fundación en el 2010 y ha coordinado todas las acciones y esfuerzos que el ICC ha trabajado para desarrollar programas y proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático, llevando múltiples esfuerzos a nivel de ese instituto e inclusive representando al país internacionalmente en muchas de las cumbres mundiales relacionadas al cambio climático. El doctor Guerra posee una maestría de la Universidad de Oxford de Inglaterra y en ciencia política, políticas públicas y manejo del agua, y también su doctorado de la Universidad de Oxford relacionada a geografía y medio ambiente. Como les mencionaba, el doctor Guerra es de las personas que más conocen del tema en el país. Ha sido alguien que no solo ha manejado la parte de investigación técnica y académica, pero también en la práctica ha desarrollado una serie de programas muy exitosos para la preservación y llegada de consensos para el manejo responsable y sostenible del recurso hídrico, y realmente es una persona excelente para podernos ilustrar mejor sobre el tema en el país y que nos pueda comentar sobre una posible hoja de ruta para fortalecer las instituciones y fortalecer el manejo del recurso hídrico en el país. Así que con eso los dejo con el doctor Guerra y espero que esto sea el inicio de un proceso para gestionar de una mejor manera el agua en Guatemala. Muchas gracias. Muy buenos días. Es para mí realmente un honor estar esta mañana y compartir un poco del conocimiento que hay, ¿verdad? En el país, pero digamos, visto bajo esta óptica de la gestión integrada del agua o de los recursos hídricos, como se usa más técnicamente. Gracias, Salva Liburia, por la presentación. No sé si viste esa larga lista de participantes para ponerme nervioso, pero la verdad es que pues es un honor, ¿verdad? Poder llegar a tanta gente y de distintos sectores y contribuir a esta discusión, ¿verdad? Sobre un tema que es tan relevante para nuestro país, que ya nos está, digamos, presentando problemas, y si no tomamos acciones, pues de manera, ahora, yo diría casi urgente, pues la situación se podría ir complicando más a futuro. Y como van a ver a lo largo de mi charla, no deberíamos estar así. Tenemos muchas ventajas comparadas con otros países y todo depende de cómo nos organicemos en esta temática. Entonces, vamos a dar inicio y tenemos pues estas imágenes. Lamentablemente son comunes en nuestro país y son síntomas de algo que nos hace falta, que es esa gestión integrada del agua. Tenemos escasez en áreas urbanas. De hecho, esa foto la tomé en la zona 14, en la Villa de Guadalupe, hace no mucho. Vemos cultivos que se pierden por falta de lluvia o por falta de riego, más bien. Y la contaminación de las aguas también es un problema muy grande. Entonces quisiera empezar con esta idea de la gestión integrada del agua, y se usa este acrónimo GIR. También se le llama manejo integrado de los recursos hídricos, pero digamos la idea es la misma. Y como ven aquí, pues es un proceso. Entonces no es un fin, sino que es un proceso, ¿verdad? En donde se coordina el agua, pero vemos que no solo es el agua en sí, sino que también tenemos que tomar en cuenta pues otros recursos, ¿verdad? El territorio, digamos. Y se habla de maximizar el bienestar social y económico, ¿verdad? De una manera equitativa. Y pues implica tomar en cuenta todos los usos del agua. No podemos regular solo el servicio de agua para los hogares, ni solo el uso agrícola, ni el industrial, ni el turístico, ni en los ecosistemas, sino que es tomar en cuenta el agua como un elemento vital para todos estos y otros fines, ¿verdad?, que hay en el país. Hay un concepto muy relacionado que es el de seguridad hídrica y tiene que ver más con la seguridad de un país. Entonces, hablar de agua no es hablar de un tema ambiental, o sea, sí tiene un aspecto ambiental,
pero realmente es hablar de la seguridad nacional, ¿verdad? Y es que el agua sea accesible y también tenga la calidad para el bienestar humano, para el desarrollo socioeconómico, también tomando en cuenta como un factor que puede causar desastres, ¿verdad? También por eso se necesita una gestión integrada. Por supuesto, su importancia en los ecosistemas y algo muy importante con el que termina esta definición, que es en un clima de paz y estabilidad política. El agua también puede ser una fuente de conflictos. Se habla de guerras del agua en un futuro, pero de hecho conflictos relacionados al agua sí tenemos en nuestro país. Y como ven, entonces tiene pues muchos elementos, tanto este concepto de la seguridad hídrica como la gestión integrada del agua. Vamos a ver los resultados de esta evaluación, de ver cómo este estudio se hizo en 2017, se publicó en el 18, cómo está el estado de gestión integrada del agua en el mundo, y se hizo en Guatemala. Entonces aquí vemos, se tienen esos colores para representar las diferentes categorías en la implementación de la gestión integrada del agua. Y ven ahí, ¿verdad? El rojo fuerte es muy bajo, el naranja es bajo. Y aquí en el lado izquierdo ven que a nivel mundial, y que no fueron evaluados todos los países, pero sí la mayoría, la calificación para el mundo es de 49 sobre 100. O sea que en el mundo hace falta bastante trabajar en este tema de la gestión íntegra del agua. El promedio para América Central en 2017 fue de 31, muy por debajo de la media mundial, y Guatemala está por debajo del promedio de Centroamérica con 25 puntos. Y aquí vemos el mapa, ¿verdad? Donde se ven los países, nuestros hermanos salvadoreños y hondureños estamos igual, también Belice. Luego, pues América Latina, lo vemos ahí en medio bajo y bajo. Solo Brasil sale en verde. En Europa sí está más avanzado. En África, incluso en general, están mejor que nosotros como región. Entonces aquí vemos cómo nos comparamos con otras regiones del mundo. Y aquí, solo para contarles, se habla de 4 dimensiones de la gestión integrada del agua. O sea, cuando se hacen estas evaluaciones, se toma en cuenta, por ejemplo, en la primera dimensión, que es el entorno propicio, se habla de si hay una política nacional del agua, si hay una ley del agua o varias leyes, si hay un plan nacional del agua. El segundo tiene que ver con instituciones y participación. Entonces, si hay una autoridad, si está descentralizado, cómo se coordina, si participa el sector privado, si participa la sociedad civil. En el tercero vemos instrumentos de gestión. Ahí va muy importante la información, si hay un sistema nacional de información, ¿verdad? Del agua, si hay monitoreo, si hay programas de gestión. Y el cuarto, o la cuarta dimensión, es el financiamiento. ¿Qué tanto le asignamos como país al agua, ¿verdad? En todo lo que se necesita. Y aquí vemos cómo salimos en 2017. 3 de esas dimensiones salieron en naranja y solo una estaba en amarillo, que era media baja. Y de ahí pues el resultado de 25 puntos. Cada una de estas dimensiones tiene una serie de indicadores, más o menos entre 8 y 14, si no recuerdo mal, que se van evaluando, ¿verdad? Para ver si es en todo el país o si es por regiones o si está en las cuencas. Y entonces así es como se va evaluando. Entonces, la verdad es que esto nos dice que salimos bastante mal. Eso fue la línea base, digamos, la primera vez que se hizo esta evaluación en 2017 y se volvió a hacer en 2020, o sea, 3 años después. Y estos son los resultados. Esto viene salido del horno porque hace pocos días fue la presentación oficial de los resultados. Y como vemos, y esta fue una publicación para toda Centroamérica, en Guatemala el promedio salió de 21. O sea que pues salió más bajo que lo que salió hace 3 años, pero en general yo lo interpretaría como que seguimos igual, ¿verdad? En 3 años no ha habido mucho cambio.
¿Y cómo nos comparamos con nuestros países vecinos? Pues ya les hablaba El Salvador y Honduras, muy, muy parecidos. Nicaragua ya está un poco mejor, aunque Nicaragua no se evaluó en el 2017. Luego Panamá y República Dominicana está un poco mejor y Costa Rica pues va ahí en la delantera y es el único que está en verde, ¿verdad? Fue uno de los que tuvo más avance en estos 3 años. Esto es lo que nos dice sobre cómo salimos evaluados. Entonces, las fotos que les mostré al inicio, esos síntomas, y aquí nos hacen el diagnóstico, y ahí está, ¿verdad? El mensaje es claro, sí estamos deficientes en la gestión integrada del agua. Pero una de las primeras preguntas que surgen es, ¿pero será que es porque no hay agua, ¿verdad? No tenemos suficiente agua. Y ahí es donde voy a empezar a contarles un poco de los datos que hay y lo que yo quiero argumentar es que tenemos más ventajas que desventajas, digamos, en cuanto al agua y deberíamos de aprovecharlas. Entonces, lo que se requiere es que nos organicemos como sociedad, ¿verdad? Para avanzar en esta temática. Y entonces, pues lamentablemente no hay buena información en el país, entonces estas son solo estimaciones, pero se han hecho varias y nos dan una idea de cómo estamos. Se habla de 97,000 millones de metros cúbicos al año. Difícil imaginarse esa cantidad de agua y por eso es que vamos a verlo en comparación con otros países. Se habla de cuánta agua hay per cápita al año y la cifra para Guatemala era de cerca de 7,000 metros cúbicos al año. ¿Eso es mucho o es poco? Pues aquí tenemos algunos datos para compararlo, ¿verdad? A nivel internacional se toma de 1,000 metros cúbicos per cápita al año como el límite de riesgo hídrico. O sea, abajo de eso, un país ya se espera que tenga problemas de agua, ¿verdad? Nosotros tenemos casi 7,000, o sea que es casi 7 veces más del agua per cápita. Y si nos comparamos con otros países, pues sí, Nicaragua y Costa Rica tienen mucha más que nosotros, ¿verdad? Con más de 20,000 metros cúbicos por persona por año. El Salvador un poco por debajo, pero vemos el caso muy interesante, ¿verdad? España está a los niveles del Salvador, o sea que por debajo de Guatemala, y Alemania, ¿verdad? Que es un país que uno nunca escucha que sea digamos, sea un país que tenga agua escasa. Alemania tiene la mitad o menos de agua per cápita al año, ¿verdad? Y el caso extremo es Israel, ¿verdad? Vamos a 90 metros cúbicos por habitante por año. Y un mensaje claro de esto es que esa disponibilidad del agua no refleja en nada el grado de avance de un país. Puede estar mucho más escasa de lo que nosotros tenemos y el país ser una potencia económica, incluso el caso de Israel, que hasta la agricultura es pues exitosa, ¿verdad? Y ellos exportan aguacate, que es algo que nosotros deberíamos estar exportando, pero ellos han hecho milagros con el agua a pesar de tener tan poca. Yo sé que es posible. Yo creo que uno de los mensajes de esto es, tenemos suficiente agua, es posible tener digamos, resolver los problemas y tener otros niveles de, ¿verdad? Digamos que sin restringir a nadie, si nos organizamos bien, pues debería haber suficiente para todos los elementos que estamos viendo ahí en la gestión integrada del agua. ¿Qué pasa con el agua de Guatemala? Realmente Guatemala es un país productor, por decirlo de alguna manera, de agua, por tantas montañas, por los lugares de donde vienen ese aire, digamos, con tanta humedad y que nos trae las lluvias, nos viene del Caribe, nos viene del Golfo de México, nos viene del Pacífico, pero llueve y por las diferentes cuencas escurre hacia otros países. Por ejemplo, lo que ven en color lila es lo que llamamos la vertiente del Golfo de México. Todo lo que ven ahí, que debe ser un 40% del territorio nacional, ahí está la mitad del agua del país y todo se va hacia México. Y son de las regiones donde hay menos gente, más pobreza, etcétera, ¿verdad? Entonces, donde hay bastante agua, un 25% escurre hacia el Mar Caribe. En algunos casos, los ríos van primero a Belice, ¿verdad? Y solo
En el caso del río Dulce y río Motagua, pues van al Caribe. Bueno, Motagua todavía entra a Honduras, lamentablemente con también muchos de nuestros desechos. Y el otro 25% está en la vertiente del Pacífico. Son todas esas cuencas que drenan directamente al Pacífico y ahí es donde se concentra la mayoría de la población, sobre todo en la parte alta. Está la ciudad de Quetzaltenango, la mitad de la capital. Mucha de la actividad económica del país se centra en esa vertiente del Pacífico. Esto solo para dar algunos elementos. Sería muy diferente que nuestro país dependa del agua de otro país. Todavía tenemos esa gran ventaja de que aquí es donde está el agua y de aquí se va para otros países, ¿verdad? Entonces no tenemos que estar, digamos, atentos a qué haga ese otro país para ver si tenemos o no el agua. Hasta puede ser una ventaja que podríamos utilizar, ¿verdad? A nuestro favor, que esos países de alguna manera contribuyan con el cuidado de nuestras cuencas. Por eso es que el tema de aguas transfronterizas, como mencionaba Salvador, es algo importante de considerar. ¿Cuánta del agua que tenemos utilizamos? Y estos son datos, también estimaciones que ya se hicieron hace unos 10 años. Se estima que utilizamos más o menos un 10% del agua disponible en el país. O sea que hay otro 90% del agua que no la utilizamos. Entonces, cuando estamos peleando porque hay escasez y porque no quiero que el otro lo use, yo no tengo, es más un problema de administración del recurso. Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Aquí un poco de esos datos también. Ha habido diferentes estimaciones, y se ha estimado de esos mismos datos que de ese 10% que usamos, la mitad se usa para energía hidroeléctrica, que es un uso no consultivo, o sea que se usa, pero queda disponible para otros usos. Entonces, realmente es como que se consumiera solo la mitad del agua. Y de ese 5%, si lo vemos así, del agua que se usa y se consume, esa es la gráfica que vemos aquí en la parte inferior derecha, el 77% de esa agua la usa el sector agropecuario, y eso refleja las cifras que hay a nivel mundial también. En el mundo, alrededor de 70-75% del agua se usa para el sector agropecuario. No es que eso sea malo, digamos, sino que es un sector que necesita bastante agua. El uso industrial en nuestro país, por no ser un país industrializado, la escala de la actividad industrial, si la comparamos con otros países, aquí es mínima, y eso se refleja también en el uso del agua industrial, y el uso doméstico normalmente también es bastante bajo. Entonces, cuando se habla de que el sector agropecuario usa el 77%, hay que tener cuidado en cómo se dice. A veces si no se es cuidadoso, se pensaría que de toda el agua del país, el sector agropecuario usa el 77%. Eso es falso, es erróneo, digamos. Del total, como país usamos el 5%, y de ese 5%, el 77% lo usa el sector agropecuario. Digamos, solo para tener más claridad en las cosas. Pero aquí vamos a los retos. Eso es hablando en términos generales. ¿Verdad? Y este mapa nos muestra esa disponibilidad anual. De nuevo, la mitad norte del país es la más afortunada, digamos, en cuanto al agua, todo lo que vemos ahí en azul, en el mapa que está más grande. Pero estamos en colores verdes, eso es que estamos bastante bien, a excepción de Morazán y, digamos, ahí del Valle del Motagua, por la Fragua, que está en rojo. Estos datos anuales. Pero si nos vamos a las estaciones, ahí vemos el mapa que está casi todo azul. La época lluviosa, pues todo el país, tal vez solamente pues esas zonas ahí del Valle del Motagua que están en rojo, pero de ahí todo el país tiene suficiente agua. Ahí es hasta un problema el exceso del agua en el país. Pero cuando vemos la época seca, que es el mapa que vemos arriba, ahí sí estamos en rojo. Y rojo quiere decir, y perdón que se lea borroso aquí en la leyenda, pero eso es crisis. O sea, hay
poca agua para cubrir toda la demanda. Y eso que está en rojo en el mapa, ahí seguramente estamos el 90% de la población y también la actividad económica. Entonces, sí, lo que esto nos dice es, de nuevo, hay una necesidad de administrar el recurso. Tenemos en abundancia en unos meses y en otros meses no tenemos. Es como que recibiéramos sueldo solo 6 meses al año y los otros 6 meses no recibimos nada, ¿verdad? Entonces, pues es cuestión de guardar en la temporada en la que tenemos hasta en exceso para tener suficiente, y eso es lo que hacen todos los países. Y por eso es que el tema de almacenamiento del agua es vital, ¿verdad? A ver cómo vamos con el tiempo. Y está este concepto también. Digamos, en Guatemala tenemos escasez dentro de la abundancia. Eso es algo que en varias charlas que he dado he resaltado. Y si pasa no solo en Guatemala, de que aunque el país tenga bastante agua, si no invertimos, si no administramos, si no tenemos pues todo lo que requiere la gestión integrada, de todas formas va a haber escasez, va a haber gente que no tiene agua. Y viendo este índice de pobreza hídrica que se publicó hace unos años, no se logra leer porque está muy pequeña las letras, pero ahí donde puse esa flecha, ahí pues es en donde estamos como país, ¿verdad? Sí hay una escasez económica, se le llama, ¿verdad? Aunque no me gusta tanto el término económico, yo diría que escasez, no sé, por lo menos socioeconómica, ¿verdad? Algo que tiene que ver más con cómo se organiza la sociedad. Y si vemos el cambio climático y los escenarios a futuro, pues la tendencia es a que va a haber menos lluvia en el futuro. ¿Cuánto? Ahí es donde sí es más incierto, pero vamos por lo menos, digamos, 10%, 20% menos. Aún en un escenario optimista se prevé que va a haber una disminución del agua. Entonces, con una demanda creciente, con el desorden que tenemos y con este panorama futuro, pues esperaríamos más problemas, ¿verdad? En el futuro si no tenemos el cuidado. Estoy viendo el chat, que está bastante activo. Bueno, entonces, la gestión integrada del agua, aquí para no ser más largo el título lo puse solo así, la gestión del agua es vital para el desarrollo del país. ¿Y qué implica manejar el agua? Aquí solo puse algunas cosas, pero hay mucho más, ¿verdad? Hay que captarla, conducirla, distribuirla, hay que darle un tratamiento antes y después de usarla, hay que tener un sistema de administración del recurso, hay que manejar las cuencas, cuidar las fuentes de agua, etcétera. Todo eso, aquí solo es una línea, pero engloba muchas otras cosas. Tiene que haber información e investigación. Tenemos que saber cuánta hay, cómo se comporta los diferentes meses, y quién la necesita, dónde no estamos cubriendo esa demanda, cómo va a subir la demanda y el tema del almacenamiento. Y por supuesto también se necesita participación, un plan nacional del agua, una ley general del agua, una autoridad técnica y estable, ¿verdad? Porque uno no puede estar cambiando las reglas del juego en cuanto al agua según quién está en el gobierno o ¿verdad? Qué autoridad tenemos. Tiene que ser algo muy, muy estable. Entonces, mucha gente cree que la ley del agua es lo que mágicamente va a resolver todo. Eso no es cierto. Sí es un ingrediente, digamos, es un elemento importante, pero es solo uno de un montón que necesitamos. Entonces, pues sí es importante tener una ley, pero no es lo único. No esperemos que al aprobarse una ley ya se resolvió automáticamente la problemática, ni lo va a hacer de manera tan rápida. Digamos, el rezago que tenemos es tan grande que va a tomar bastantes años, ¿verdad? Irlo construyendo. Y para todo esto se necesita financiamiento. Si no, no caminan las cosas. Y está este tema del derecho humano al agua, que es
pues, precisamente que la gente tenga agua para sus necesidades básicas, para su consumo, para sus alimentos, para la higiene, para tener también limpio su hogar, ¿verdad? Y todo lo... y para esto, lo que se necesita es 150 litros por persona al día, por lo menos según lo que indica el Infom. Es un dato bastante parecido en otros países. Para el área rural se estima menos, en Guatemala es un 90, pero yo tomé el dato más alto, digamos, el de 150 litros por persona por el día. Si hacemos un poco de matemática, asumiendo que somos 17 millones de personas, por esos 150 litros por 365 días al año, lo convertimos a metros cúbicos y nos sale esta cantidad. Parece una cantidad grandísima, ¿verdad? 930 millones de metros cúbicos. Pero eso, si nos acordamos de aquel gran dato que les di hace un rato, eso es 1% del agua del país. O sea, con eso necesitamos para que cada persona en este país tenga agua en su casa. O sea, no es un problema de disponibilidad del agua, sino que es un problema de administración, y eso es en lo que me voy a enfocar de aquí en adelante. Incluso si todos los países tienen fugas en sus sistemas, y eso es algo que se habla bastante, que se pierde el 30%, se pierde. Los países que menos tienen de pérdida en fuga andan por 15% más o menos. A veces se habla hasta del 50% de pérdida en fugas, pero digamos que aunque tuviéramos fugas, máximo 2% necesitaríamos del agua del país para que cada persona tenga, ¿verdad? Para todas sus necesidades. Y esto nos da, digamos, ese buen mensaje, que entonces no es de que voy a prohibirle a todo mundo usar el agua para que la gente tenga, digamos, la cantidad del agua no es el problema, es la inversión que hagamos en esa infraestructura para que la gente tenga agua en su casa. Y también se ha estimado cuánto se necesita en el país para los otros usos, y más o menos con el 25% de toda el agua que tiene el país, podríamos cubrir todas las necesidades en agricultura, darle riego a los que no lo tienen, en industria y todo lo demás. Y entonces todavía hay bastante que quedaría disponible para los ecosistemas. Entonces, por supuesto, aquí lo estoy mostrando de una manera que parece fácil, pero este es el panorama y es lo que nos dicen los datos, ¿verdad? Y es lo que podríamos lograr. Si vemos los datos de los censos, aquí están estos de los censos del 94, 2002 y 2018. Si nos damos cuenta en el cuadro de arriba, ese cuadro 34, viendo las columnas del 2002 y el 2018, realmente sí se incluyó en las redes, digamos, se amplió esa cobertura. Si hacemos cuentas, ahí más o menos 500,000 de hogares tienen más de hogares, digamos, tienen agua en la red, ¿verdad? Pero en porcentaje de hogares del país bajó, ¿verdad? Entonces lo que vemos aquí, que el 66% de hogares estaban conectados a una red en el 2002 y el 59% en el 2018, sí en porcentaje bajó, a pesar de que son 500,000 hogares más que están conectados, ¿verdad? También ahí, entonces hay que hablar de crecimiento poblacional, un tema que también es muy polémico, pero digamos, esa prestación de servicios no ha ido al mismo ritmo del crecimiento de la población. Todavía estamos hablando, si sumamos algunos de estos, de un 75% más o menos de lo que internacionalmente se pone como indicador de acceso al agua, ¿verdad? Entonces tenemos 75%, y luego pues hay otros hogares que se abastecen de camión, tonel, río, pozo, ¿verdad? De otras fuentes que no son seguras. Y en saneamiento estamos más rezagados todavía. Ahí estamos viendo un 45% de hogares conectados a red de drenajes, y hay otro casi 11% que tienen fosa séptica. Entonces, sí hay más de 40% que no tienen
las condiciones de saneamiento. Pero aún esos que están conectados, el problema es que no hay tratamiento del agua. Es muy escaso en el país todavía y entonces se traduce en contaminación para nuestros ríos. Y algo muy interesante que en algunas de mis charlas lo he señalado es que esta ironía de que en los departamentos en donde más agua hay es donde menos hogares están conectados a un servicio municipal. Y el caso extremo, digamos, es Alta Verapaz, por eso lo resalté acá, que está aquí en este mapa que vimos antes, está en azul, o sea, ahí hasta en la temporada seca llueve y el agua pues es abundante, pero solo el 28% de hogares están conectados a alguna red, ¿verdad? Domiciliar. Entonces aquí vemos el panorama del país, precisamente lo que vemos en azul, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Petén, tienen menos del 50% de hogares conectados, igual en Retaluleu y Escuintla, otros departamentos que tienen mucha agua. Y el corredor seco no tienen niveles tan bajos. Entonces sí, es interesante cómo también a veces se habla de la sequía, corredor seco, pero no tienen nada que ver cuánto llueva, qué cantidad de agua hay en un lugar para que la gente tenga agua en sus casas. Es esa inversión que haga el gobierno, las municipalidades, ¿verdad? Sobre todo, en que la gente tenga agua en sus casas. Y vamos ya vamos en la recta final, enfocándonos cada vez más en agua y saneamiento. Algunas de las situaciones en cuanto al acceso, pues en esos lugares donde la gente tiene agua entubada, no quiere decir que sea agua potable. Y en algunos lugares en donde incluso sí es potable el agua del chorro, la gente no confía en el agua. Eso, yo trabajé en Baja Verapaz y ese era el caso. En San Jerónimo, yo me encargaba de hacer los análisis de agua y sabía que esa agua sí era potable, pero de vez en cuando salía con lodo y por eso es que la gente no confiaba. Y vamos a ver un poco de datos después. Y de todos modos compraban agua de garrafón los que tenían esa opción, ¿no? 23% no se abastecen de sistemas municipales. El tratamiento de aguas es bastante bajo. Y bueno, y por supuesto, como lo estaba diciendo en la introducción Salvador Viguria, pues esto tiene implicaciones para la salud de la población, para la desnutrición, ¿verdad? Podrían estarse alimentando los niños, pero si están tomando agua contaminada, entonces se van a enfermar y ese pilar de la seguridad alimentaria, que es el aprovechamiento biológico, falla. Entonces, de todas formas, hay desnutrición. Entonces, sí es algo crítico para combatir la desnutrición. Aquí algunos de estos retos que tenemos, ¿verdad? Para la provisión de agua es que sí es más caro proveer de ese servicio a las comunidades rurales. Por economías de escala, ¿verdad? Donde está más concentrada la población, pues esas inversiones grandes se diluyen y son menores. Esto es un estudio que hicimos cuando yo estaba en Defensores de la Naturaleza ya hace bastantes años, pero solo para ilustrar el valor que salía por metro cúbico para el casco urbano, y eso que es un casco urbano pequeño, digamos, salía en ese entonces 60 centavos por metro cúbico, y para 2 comunidades rurales salían 4 quetzales y 4.70 en otro caso. Entonces sí es un reto llevar ese sistema de agua al área rural porque las inversiones son mayores. Entonces sí es algo, y si se le cobrara todo al ciudadano, ahí están los datos abajo, ¿verdad? En un hogar urbano pagarían con esos costos 18 quetzales al mes y en el área rural 142, y ahí es donde hay menor capacidad de pago. Pero también tenemos este otro punto, que la gente no confía y entonces compran agua de garrafón o de bolsa plástica. También hemos visto, sobre todo en la costa sur, estamos estudiando esto, la situación del agua, y también hay morosidad. Entonces, entre
la gente no quiere pagar por el sistema de agua y eso tiene un costo político alto, ¿verdad? Si los alcaldes le suben a, a las tarifas del agua, seguramente no vuelven a ganar las elecciones y puede tener hasta quema de la municipalidad, ¿verdad? Sí, es un tema bastante delicado. Y por ahí es que también hay que ir concientizando a la población de que una acción que tenemos que hacer como ciudadanos es pagar por nuestro servicio de agua. Eso es importantísimo para mejorar el manejo. Pero, por supuesto, tiene que ir construyéndose esa confianza en que sí se administre bien el recurso, etcétera, ¿no? Pero, digamos, sí es uno de los retos también. Que aunque haya capacidad de pago, por supuesto en unos lugares no la hay, pero en otros sí la hay porque están comprando agua de otros, gastando más. Y entonces ese es uno de los retos. Y en cuanto al financiamiento, eh, pues el derecho humano al agua no implica que el agua sea gratis. Eso es lo que mucha gente se imagina. En ningún lado dice que sea gratis para la población, pero sí se habla, hay un consenso internacional de que sea asequible, ¿verdad? Y hay distintas modalidades. A veces el gobierno central cubre esa inversión inicial o las municipalidades lo hacen y luego ya los costos de mantenimiento de operación sí se le cobran al vecino. Hay subsidios dirigidos también para familias más pobres, para ciertas áreas, para área rural. Entonces ahí hay muchos esquemas de cómo se puede manejar. Y bueno, esto ya lo hablé de esa resistencia a pagar por el servicio del agua, ¿verdad? Y también tenemos el reto en Guatemala de que aunque haya fondos, es difícil tener acceso a ellos. En 2018, según nos decía Segeplan, habían 1.400 millones de quetzales en Guatemala para agua y saneamiento, y de eso solo se usaron alrededor de 300 millones. O sea que hubo más de 1.000 millones de quetzales que no se utilizaron. O sea, teniendo la necesidad, teniendo los recursos, y de todas formas no se logró. Entonces hay que analizar el por qué, ¿verdad? Capacidad técnica de las MUNIs, burocracia. Hay que analizar bien, ¿verdad? El por qué, a pesar de que hayan fondos, no se pueden aprovechar para avanzar en esto. Y ya terminando, pues sí hay que tomar en cuenta estas opciones técnicas y organizacionales. Tal vez pensar en sistemas alternativos para comunidades rurales, ya que es tan caro, tal vez no es factible llevar ese sistema de agua entubada a cada hogar. Los hogares están más alejados, ¿verdad? Pero pensar en otros esquemas de cómo el agua, cómo la gente pueda tener acceso a agua segura para poder beber y cocinar, por lo menos. Ver cómo cubrimos esos costos. Considerar también a los comités administradores de agua potable. Se estima que hay unos 13,000 de estos comités y que ellos proveen el 85% del agua en el área rural. Entonces eso es significativo, es algo que ya existe, podría tomarse como punto de partida para trabajar más en el área rural, fortaleciéndolos, dándoles herramientas, ¿verdad? Y viendo cómo se aprovecha esto que ya existe en el país. Y pues algunas necesidades que tenemos es de revisar la legislación relativa a los servicios de agua y saneamiento. Digamos, mucha gente dice, necesitamos ley de agua porque hay hogares que no tienen agua. Y ese es como el argumento principal. Y no es así. Legislación del agua relacionada al servicio de agua, esa sí existe en Guatemala y es responsabilidad de las municipalidades, ¿verdad? Para eso ya hay legislación y sin embargo no hemos resuelto la problemática. Pero tal vez se necesita revisar esa legislación, modernizarla, digamos, y ver cómo se facilita y se apoya el trabajo de las municipalidades para que no tengan solo la responsabilidad, pero no tengan los recursos, ¿verdad? Y entonces garantizar un servicio universal y sostenible del agua, crear la regulación necesaria, ¿verdad? Regular la infraestructura, las tarifas o cánones, la calidad, educación y capacitación desde fontaneros, digamos, la gente más operativa,
oficinas municipales del agua que ahorita se están promoviendo, las OMAS, comités comunitarios, incluso administradores a nivel de gobierno, digamos, de autoridades del agua. Sí nos hace mucha falta en todos los niveles. Y bueno, inversión para todo lo anterior y concientización de la población, ¿verdad? Para que no estén, ahorita estamos, digamos, pues cobrando conciencia, lo cual es bueno, pero nos quedamos solo en señalando problemas, señalando quién tiene la culpa o quién no, pero ahí nos quedamos y tenemos que dar esos otros pasos. Y pues este esquema es de esta fuente de la Asociación Mundial del Agua, pues nos dice, ¿verdad? Si está esa visión, ese compromiso con la gestión integrada, entonces es un esquema para ver qué pasos se pueden seguir, ¿verdad? Cómo podemos movernos hacia adelante. Entonces, analizar la situación, qué problemas, cómo estamos, ponernos metas, priorizar objetivos, hacer un plan de gestión integrada. Tiene que ser participativo, pero no demasiado participativo, y lo voy a decir así abiertamente. Hay literatura incluso que le dice que si uno trata de ser 100% participativo, no avanza. Y yo les puedo recomendar algunos libros que hablan sobre eso, pero sí es necesaria participación de distintos sectores. Y luego, pues todos los instrumentos legales, institucionales, porque ese es el andamiaje para que todo lo que hagamos en un plan, pues se convierta en la realidad. Luego, evaluación, monitoreo, y esto es un círculo de mejora continua, ¿verdad? Así que yo por acá me quedo. Este es un tema bastante extenso, y así que vamos a tener tiempo todavía para algunas preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Alex, por esta excelente presentación. La verdad que tenemos varias preguntas, tanto en el chat como también en la sección de preguntas y comentarios. Una de las preguntas que se repite bastante sobre la inversión en infraestructura para agua. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo la planificación urbana y los esquemas para poder aumentar la inversión en capital pueden ayudar a la gestión del agua en el país? Pues no solo pueden ayudar, sino que son necesarias, ¿verdad? Ahí hay que trabajar mucho. Digamos, en lugares urbanos, lo que se hace a nivel internacional es manejar oferta y demanda. Entonces, por un lado, ver cómo almaceno agua, ya sea en las microcuencas, ¿verdad? El suelo es nuestro tanque natural, ¿verdad? Para almacenar agua, pero también tiene que haber reservorios. Y si uno va incluso a países que no son no son para nada desérticos, ¿verdad? Incluso Inglaterra, por ejemplo, ellos tienen algunos reservorios que uno los ve como clubes de pesca, de deporte, ¿verdad? Y clubes sociales, pero su función principal es almacenar el agua y apuntarle a la seguridad hídrica. Entonces, sí se necesitan reservorios, tanques, para también lo que pasa en algunos lugares, y es lo que estudiamos en Santa Lucía, con Sumalguapa, por ejemplo, que agua tenían suficiente, pero mal distribuida. Entonces, si se ponían algunos tanques, se podía guardar el agua en la noche para darle a las áreas que no tenían el servicio en el día, porque por la geografía algunos siempre tenían. Pero entonces, digamos, esto de almacenamiento es vital en reservorios, tanques. Está pasando también, la gente cada vez más tiene tinacos en su casa, ¿verdad? Y a veces no se da cuenta si el servicio es irregular, precisamente porque tienen agua guardada para 1, 2, 3 días, ¿verdad? Entonces sí hay que pensar en el almacenamiento, también en disminuir el uso del agua, ser más eficientes. Entonces se maneja la demanda, pero también hay que trabajar en calidad del agua, porque en este momento están tan contaminadas las fuentes, son las más contaminadas del país, de esos ríos asociados a la región metropolitana, que pues tratar esa agua podría hacer que se pueda reutilizar también, ¿verdad? Y
Singapur, por ejemplo, es uno de los países que más avanzados están en su manejo del agua y ellos usan bastante este sistema de reutilización. Y todo esto quiere inversión, ¿verdad? Y tal vez pues habrá que endeudarse, aunque ahorita se critica mucho lo de endeudarse, ¿verdad? En el último año, pero endeudarse en cosas que valgan la pena y que al final nos van a traer unos beneficios mayores, ¿verdad? Sociales, económicos. Y bueno, eso por ahora. Así cubrimos más preguntas. Y ahorita que comentaste esto de la inversión los mecanismos de inversión, pues en en la propia ley de alianzas público-privadas se prohibió el poder generar proyectos de agua para poder generar este tipo de inversiones. ¿Cuál es tu perspectiva por lo que has visto en otros países sobre las alianzas público-privadas, especialmente por lo que comentabas de tener cooperativas u otros esquemas de inversión para todo lo que es la distribución en todo el país del agua? Sí, esa es una figura que se ha estado utilizando y que está aumentando realmente. Pero de ahí hay esquemas desde, digamos, programas desde el gobierno federal, digamos, o el gobierno central, eh, para esa inversión inicial, porque esa es muy alta. Hay esquemas más privados, pero incluso ahí hay híbridos, ¿verdad? En donde el gobierno hace la inversión inicial y ya después empresas manejan la operación y mantenimiento, tratando pues, de que sea de una manera sostenible, con programas de restauración del sistema para disminuir fugas, por ejemplo. Hay lugares como en Dinamarca que hay cooperativas del agua, entonces se maneja como una cooperativa y se manejan esos sistemas de algunas ciudades medianas, digamos. Eh, los sistemas privados normalmente son muy controversiales y sí necesitan regulación. Incluso países que se han aventurado a hacer, ¿verdad? Dejar hacer, después resultan regulando más. Eh, entonces sí hay distintos esquemas de hacerlo, ¿verdad? No hay una receta, no hay algo que funcione más que otros. Hay lugares donde lo privado no ha funcionado, hay lugares donde lo público ha sido muy exitoso y ¿verdad? Hay un poco de todo, también en esa parte del financiamiento. Gracias. Voy a permitirme leer algunas de las preguntas. Comentan si es posible que el uso del 1 o 2% del agua disponible contamine el resto de agua y por lo mismo la disponibilidad del agua disminuye. Sí, y es lo que está pasando, ¿verdad? Que usamos solo 10% del agua, pero contaminamos casi el resto. Entonces, pero depende qué contaminación. También hay que verlo en perspectiva. En Guatemala nos gusta ser fatalistas, ¿verdad? Que somos lo peor, que ya está todo perdido. No es así. Aun cuando uno ve los datos de calidad de agua, no hemos llegado a los niveles tan altos de contaminación como los países desarrollados, sobre todo por la industria tan grande, que es gigantesca, ¿verdad? En otros países, en donde sí les ha tomado décadas y miles de millones de euros o de dólares limpiar sus lagos, sus ríos, porque sí llegaron a unos niveles muy, muy críticos. En Guatemala no es así. Eh, sí es más fácil relativamente, o sea, desde la perspectiva técnica, eh, pero también menos disponible para qué, ¿verdad? O sea, sí se puede. En la actualidad ya hay tecnología incluso para limpiar el agua de mar y convertirla en agua potable. O sea, esa tecnología de ósmosis inversa nos permite hacer maravillas en limpiar el agua. Lo que pasa es que es más caro, ¿verdad? Pero si está contaminada, de todos modos se pueden regar algunos cultivos, no necesitan tener agua pura, otros cultivos sí necesitan tener agua bastante limpia. Entonces, ahí es donde no veo yo tan fatalista, digamos, ese panorama de cómo estamos, pero sí donde tenemos niveles altos de contaminación es con contaminación biológica o microbiológica, ¿verdad? Con prácticamente heces fecales en el agua, muy pocos ríos en el país podemos tomar agua directo del río, eso sí es una realidad.
tampoco podemos aspirar a que todos los ríos tengan agua potable corriendo en ellos. Eso tampoco es natural, ¿verdad? Gracias, sí. Otra de las preguntas que comentan es sobre los organismos internacionales han dado préstamos y donaciones al país para fortalecer las gestiones para la administración, tratamiento de ríos y cuencas. Se han evaluado algunos de los avances y tal vez comentar un poco de lo que mencionábamos, de que a veces pareciera que muchas otras regiones del país han invertido más en la investigación y en el tratamiento de aguas. Sí, eso estábamos conversando con Juan Carlos antes de empezar el evento, ¿verdad? Más que todo el trabajo en cuencas o microcuencas no es en el tratamiento en sí del agua, sino que es en analizar las cuencas y microcuencas. Sí hay áreas del país que tienen trabajo desde hace 20 años, incluso 30, diría yo, en el caso de la cuenca del río Guacalate y el río Pensativo en la Antigua, digamos, se han estudiado hace mucho tiempo. La Sierra de las Minas, donde yo trabajé en el 2004, ¿verdad? Ya se estaban analizando las cuencas, trabajando en esquemas de gobernanza, de valoración económica del agua, y cómo se organizaban los usuarios a nivel de cuenca. Entonces, sí, gracias a la cooperación, es que se ha avanzado mucho en San Marcos, por ejemplo, el modelo de microcuencas que UICN ha promovido por muchos años. En la parte alta del Samalá hubo un proyecto grande con financiamiento europeo, el programa PREVDAP se llamó. Entonces, así, en distintos lugares del país ha habido proyectos para ir analizando las cuencas, pero lo que yo le decía a Juan Carlos al inicio es que como no tenemos una autoridad del agua, autoridades de cuencas, financiamiento y que hayan planes, entonces se quedan en diagnóstico, ¿verdad? Y sí hay avances puntuales, digamos, pero no al nivel que se esperaría para revertir la situación, ¿verdad? Gracias. Y con lo que comentabas un poco de los temas legislativos, comentan aquí que en el año 2010 en Sudamérica, pues han habido países que incluso han decretado que el Estado pueda proteger y garantizar el uso prioritario del agua para la vida. ¿Qué opinión te merece este tipo de iniciativas? Bueno, realmente también eso implica lo del derecho humano del agua, que el uso prioritario sea el consumo humano. Eso ni se discute, digamos, eso así es en todo el mundo y así debería ser, ¿verdad? Pero vemos esa gran ventaja de que se necesita tan poca agua para abastecer a los hogares, que eso no restringe el agua para lo demás, ¿verdad? Eh, pero eso a veces se puede poner solo en papel y en la realidad, ¿dónde están las inversiones, verdad? Si hay un estado que no invierte en que la gente tenga agua en su casa, pero de manera privada, si hay inversión en riego, por ejemplo, ahí es donde ya vemos que no tiene sentido lo que hace el país, ¿verdad? Porque entonces como sociedad, sí hay una prioridad en X cultivo y no en la gente, digamos. Pero no es culpa de ese cultivo, sino que es de la sociedad en no hacer que lleguen esos recursos para que la gente tenga agua en su casa. Y eso es algo, tal vez un mensaje que me gustaría dar. Si como sociedad no nos proponemos que la gente tenga agua en su casa, cada vez va a haber más conflictos por el uso del agua en cualquier otra cosa. Tal vez siendo un poquito ahí provocador en esa discusión, pero yo así lo veo. Si la gente no tiene agua en su casa y que sea segura, van a seguir aumentando esos conflictos por cualquier otro uso del agua. No, de acuerdo. Definitivamente, y vamos a ir concluyendo porque ya pasamos pues el tiempo de la hora. Quisiera hacerte dos últimas preguntas. La primera, si pudieras comentar sobre modelos exitosos, aunque había algunas filminas sobre ello en la presentación, modelos exitosos de la gestión del agua en América Latina y en el mundo. Y la segunda, si pudieras comentar sobre
¿Cómo ven ustedes la posibilidad de reactivar el planteamiento de contar con una aprobación de la ley de aguas en el país? Sabemos que ese ha sido un debate pues bastante ya arduo y que se ha trabajado desde diferentes esfuerzos y es de hecho una ley pendiente de la Constitución. Si pudieras comentar al respecto. Sí, yo lo que veo de una gran ventaja ahora es que pues, se reconoce que cada vez hay más problemas y que si no nos ordenamos, va a haber más problemas todavía al futuro. No hay una certeza jurídica sobre el uso del agua. Y entonces, hoy por hoy, por lo menos en los foros donde yo he participado en los últimos 5 o 6 años, no veo quién se oponga a una ley del agua. Yo creo que esa fase ya se superó. Ahora lo que se entrampa es en qué ley queremos sacar, ¿verdad? Y ahí pues siempre lo más adecuado es lo que se apegue más a lo técnico. Si nos ponemos en cosas muy ideológicas y políticas, jamás va a haber una ley del agua y los resultados van a ser catastróficos para todos. Tiene que ser una ley muy técnica. Y los otros países han tenido una ley y luego van modernizándola, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Tampoco tenemos que esperar que sea una ley perfecta. Yo creo que mientras más simple sea esa ley, va a ser mejor, pero que por lo menos nos defina quién es la autoridad, ¿verdad? Cuál es la prioridad en el uso del agua, y ahí el uso humano debe ser el número 1. De ahí sí es controversial cuáles son las otras prioridades, pero que nos dé, digamos, esa plataforma sobre la cual nos podamos ordenar, que hayan recursos financieros para investigación, porque hoy por hoy no hay registro ni de usuarios, ni de las fuentes de agua, cuánta agua llevan los ríos. Si vemos México, cómo lo maneja, por ejemplo, tienen hasta en línea, digamos, toda la información y esa es la base para ver cuántas licencias o permisos pueden dar para el uso del agua y controlarlas cada 3 años. Sin información no se puede manejar un recurso. Entonces tiene que tener ese... Yo lo he puesto un poco tal vez como la analogía con el sector forestal, ¿verdad? Eso, hubo un programa de plan de acción, el Plan Forestal de Guatemala, PAFG se llamaba, varios años de inversión, y entonces se vio esos ingredientes para reactivar ese. Entonces, información, institución, educación. Entonces se crearon programas técnicos y también universitarios forestales, incentivos forestales, una ley, una política, una entidad técnica descentralizada. Yo creo que podríamos aprender de la experiencia de la ley forestal. No ha sido perfecta, por supuesto, pero ha sido mucho más estable y de beneficio que otras, ¿verdad? Y podría ayudarnos un poco a ver el camino con la ley del agua, pero yo creo que sí la veo viable, solo que sí le dan prioridad en la agenda, ¿verdad? En el Congreso. Gracias Alex. Y vamos a también pedirte copia de la presentación, si te es posible, para poderla circular, ya Sí, que con mucho gusto. quisieran tenerla para profundizar. Salvador, no sé si quisieras comentar algo más al respecto. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Alex. Realmente, pues yo he tenido la suerte de escuchar la presentación de Alex varias veces en el tiempo y veo que cada vez la va complementando con más y mejor información, y solo de ver el chat y las preguntas veo que fue muy bien recibida. Es un tema muy relevante, importante. Creo que todas las preguntas y conversación pues, nos indican que este es el punto de partida de un tema que debemos profundizar. Vi que no te pusiste nervioso, Alex, ante todo el público que había, al contrario. Y de nuevo agradecerles a todos los que participaron, que nos acompañaron hasta el final con sus preguntas, comentarios. Todo eso lo tomamos como insumos para seguir profundizando en este tema y ver de qué manera se puede trabajar desde lo local a nivel de alcaldías en cuanto a algunos de los programas y proyectos que se pueden hacer en lo local, pero también en cuanto a propuestas más a nivel nacional en línea con algunos de los comentarios que el doctor Guerra hizo. Así que agradecerles a todos por su participación en este espacio de Fundesa.
esperamos que haya sido de valor para todos ustedes. Estaremos compartiéndole la presentación del doctor Guerra y esperamos que tengamos otros eventos de seguimiento a este tema en el futuro y que nos puedan seguir acompañando. Así que muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Salvador. Gracias, Alex, doctor Guerra, aquí por acompañarnos en esta mañana. Que tengan todos muy feliz día. Vamos a estar enviándoles la presentación, como bien se mencionaba, y cualquier duda o comentario, pues también pueden darle seguimiento a través de las redes sociales con el hashtag AguaGT. Hasta pronto, que tengan feliz día. Muchas gracias.